Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 23 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos el relato sobre el juicio de Jesús, que es llevado a Pilato, luego Pilato lo envía a Herodes, después nuevamente Herodes lo envía a Pilato, y allí Jesús es sentenciado a muerte después de ser azotado. Y también aparece en este capítulo la crucifixión y muerte de Jesús y su sepultura. Este capítulo, querido hermano, nos enseña grandes lecciones sobre la fidelidad, la confianza y fortaleza que debemos tener en nuestro Dios, porque Él es todo para nosotros. Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Mira todo lo que enfrentó Jesús. Pero él cayó, como dice Isaías, enmudeció y no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Él tenía todo para defenderse. Con solamente una ayuda o una orden más bien que Dios hubiese dado, un solo ángel sería suficiente para venir a rescatar a Cristo Jesús. Pero el cielo estuvo en silencio porque estaba en juego la salvación del ser humano. Si Jesús era rescatado de este momento difícil, tú y yo, querido amigo, no tendríamos oportunidad. Es más, tal vez no existiríamos, porque el enemigo hubiese destruido por completo esta humanidad. Pero Cristo vino para vindicarnos, para rescatarnos y podernos dar la posibilidad de la vida eterna. Y eso fue lo que logró, gracias a Dios. Así que te invito para que leas este capítulo y puedas encontrar todas estas lecciones maravillosas que Dios nos deja en su palabra. Vamos a leer la Biblia, dice Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas nos presenta aquí 3 de las acusaciones que hicieron contra Jesús por las autoridades judías. Aquí lo acusan de ser un agitador revolucionario. Pervierte la nación, es el primer crimen, el primer delito que le ponen a Jesús. Durante el transcurso de su ministerio, Jesús se había cuidado mucho de evitar que se hiciese una base válida para una acusación tal como la que se le estaba haciendo aquí. Esta acusación inventada tenía estrecha relación con los falsos conceptos de los dirigentes judíos acerca del Mesías. Ellos creían que Jesús venía a armar una revolución. Tenían un concepto equivocado, errado acerca de Jesús, de su ministerio. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero no a colocar al pueblo judío en contra de Roma. No, él mismo había enseñado: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que la acusación que le estaban haciendo aquí de pervertir la nación era totalmente equivocada, porque al contrario, Jesús vino a redimir a la nación, no a pervertirla. Segunda acusación que le hacen a él es que prohíbe dar tributo. 3 días antes los fariseos le habían hecho una pregunta acerca de lo que él debía decir sobre los tributos, pero sus esfuerzos habían terminado en una derrota rotunda, porque Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les había enseñado muy bien acerca de respetar las autoridades. Así que lo que le decían a él, lo que lo acusaban, o de lo que lo acusaban más bien, era totalmente errado. No tenían pruebas y no las iban a encontrar porque Jesús se había mantenido fiel. Ahora, otra acusación que le hacen es que Cristo un rey. Jesús nunca había hecho directamente esta afirmación. Sin duda pensaban en la entrada triunfal en Jerusalén apenas 5 días antes de este relato, acontecimiento que todos los judíos tomaron como el equivalente de una declaración de que Jesús pretendía el trono de David, pero no era así. Él simplemente se estaba presentando como el verdadero Mesías, como el Mesías, aquel del cual las Escrituras anunciaban. Ellos lo sabían, los dirigentes, los líderes del pueblo, habían estudiado las Escrituras, pero su enfoque estaba equivocado porque se habían basado en las cosas materiales, en los afanes de esta vida, en crecer en la parte económica,
y habían descuidado el rol que realmente tenían. Era predicar y preparar el camino del Mesías. Lamentablemente ellos se alejaron de Cristo. Querido hermano, ¿te das cuenta? No importa quién tú seas, puedes desviarte si no te enfocas en lo que es verdaderamente esencial. Mira, estos hombres eran los líderes judíos, eran los que debían enseñar la palabra de Dios al pueblo, eran los que debían llevar al pueblo a los caminos de Dios. Pero en vez de hacer eso, lo que estaban haciendo era desviar al pueblo de Dios. Como Jesús les dijo, ustedes cierran la puerta del reino de los cielos a las personas. Ni entran ni dejan entrar a los demás, impiden que los demás entren. Pero ahora estaban acusando a Jesús de revolucionario, o estaban acusando a Jesús de prohibir el tributo y hacerse un rey, cuando realmente ellos eran los culpables. Y ahora Pilato, cuando recibe a Jesús, empieza a interrogarlo. Bueno, este diálogo de Pilato con Jesús se encuentra más explícito, más detallado allí en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Cuando lleguemos a ese capítulo, podré ahondar y profundizar un poco más en este diálogo de Jesús con Pilato, que es muy interesante y tiene muchas cosas para enseñarnos. Podemos sacar muchas lecciones poderosas de allí. Aquí Lucas simplemente registra así por encimita las palabras. Pero Pilato no encuentra ningún delito en Jesús, no halló ningún delito en él, dice. Sin embargo, los escribas, los fariseos y los sacerdotes estaban empeñados en crucificar a Jesús. Y cuando Pilato le dice, no encuentro delitos en él, ellos se preocupan, porque podría Pilato liberarlo, tenía la autoridad. La sierva del Señor, de hecho, dice que Pilato pudo haberse salvado. Otro hubiese condenado a Jesús, pero Pilato pudo haberse salvado. Eso dice la sierva del Señor, pero rechazó el mensaje de Jesús. Como te dije, en Juan 18 podremos ahondar un poco más sobre el asunto. Luego que Pilato no encuentra nada y se entera que Jesús es de Galilea, entonces esa región le pertenece a Herodes y se lo envía a Herodes. Allí donde el texto bíblico dice, el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. A través del juicio de Jesús ellos se reconcilian, nótese bien, solamente Jesús estando en su juicio y hace que las personas se reconcilien. Mire, todo lo que permite Jesús, todo lo que hace Jesús, en medio del juicio también hay reconciliación. Y ahora viene el versículo 13 en adelante, donde Pilato convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y allí les presenta a Jesús con la intención de liberarlo. Pero Pilato era vacilante. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por las personas. Allí lo confrontaron y le dijeron, si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Una confrontación tremenda. Lo pusieron entre la espada y la pared. Para Pilato era así, porque realmente no debe haber duda de nosotros escoger a Cristo Jesús. Pilato estaba en el valle de la indecisión, no sabía qué hacer. Ya se había dado cuenta, y como te dije, en Juan 18 explicaremos más, pero ya Pilato se había dado cuenta que Jesús era alguien especial. Los demás criminales que él había visto eran terribles, pero en Jesús veía una mirada diferente. Él veía la mirada de los escribas, los sacerdotes que acusaban a Jesús, y en ellos veía odio, veía a Satanás allí, una cosa terrible, pero en Jesús veía algo diferente. Esto llevó a Pilato a pensar que Jesús no era lo que ellos decían ser. Así que intenta librarlo, pero le falta firmeza, determinación, sino que se deja llevar por el pueblo. Y había una práctica pagana, satánica realmente, y eran las fiestas. Se solía soltar a un prisionero, el que el pueblo escogiese, y había allí un hombre que dice el texto bíblico que había cometido homicidio. El versículo 19 lo dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Pero nótese bien, lo contradictorio del asunto, cómo estas personas estaban enceguecidas realmente en condenar a Jesús. Porque ahora estaban pidiendo liberar a Barrabás, que realmente sí estaba pervirtiendo a la nación. Él sí lo estaba haciendo. Estaba seduciendo a las personas, haciendo insurrecciones, haciendo revueltas. Esto era lo que hacía Barrabás, y se refiere aquí a sedición. Esto era lo que él hacía, y un homicida.
estaba convocando revueltas contra Roma, revueltas en la ciudad, o sea, pervirtiendo realmente. De lo que acusaban a Jesús, Barrabás lo tenía realmente, Jesús no lo tenía obviamente, Barrabás sí. Jesús lo que estaba haciendo era llenando a las personas de amor, enseñándoles, preparando a las personas, instruyéndolas. Eso no era nada malo, pero Barrabás sí estaba haciendo todo de lo que ellos acusaban a Jesús. Sin embargo, escogieron a Barrabás, liberaron a Barrabás y tomaron a Jesús y lo crucificaron. Esto es triste. ¿Y sabes que hoy día sucede igual? Satanás es nuestro adversario, el enemigo de Dios nos ataca, nos hace sufrir y busca el mal de nosotros. Pero muchas personas dicen que el evangelio es aburrido, que el evangelio es esto, aquello, y acusan al evangelio que les da una mala vida, que no se puede disfrutar la vida en el cristianismo. Pero realmente es al contrario. No se puede disfrutar la vida, es lejos de Cristo. Sin Cristo no hay felicidad, sin Cristo no hay disfrute, sin Cristo no hay placer, sin Cristo no hay alegría, gozo, felicidad. Eso no encuentras sin Cristo. Pero la gente escoge a Satanás porque creen que Él les va a dar eso. Al contrario, Él es el que les da problemas, dolor, llanto, sufrimiento, todo eso. Cristo les da consuelo, paz y esperanza. Y aún así, hoy todavía siguen escogiendo a Satanás. Nos falta entender, querido amigo, nos falta entender lo realmente valioso que es Cristo Jesús. En los tiempos del juicio de Jesús no lo entendieron. Hoy, aún todavía hoy, no lo siguen entendiendo. Pero gracias a ti, querido hermano, que has escogido a Cristo Jesús, y a ti, querido amigo, que estás en ese camino, te invito a que no te detengas. Sigue escogiendo a Jesús, porque conocer a Jesús es todo. Allí hay felicidad, allí hay gozo, alegría. Claro, obviamente hay momentos de tinieblas, hay momentos de luchas, porque Satanás está empeñado en hacernos el mal y él nos ataca cuando estamos buscando a Cristo. Pero Cristo es nuestra solución, es nuestra esperanza y Él nos da paz en medio de la tormenta. Luego viene el versículo 26 en adelante, donde Cristo es crucificado, es azotado, herido, se burlan de Él y todos los soldados allí repartiendo entre sí sus vestidos y se burlan de Él. Pero mira el amor tan grande de Jesús y la lección que nos da. Versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Qué amor tan grande de Cristo por nosotros. Él estuvo dispuesto a perdonar y pidió perdón por sus enemigos, aquellos que lo estaban injuriando, aquellos que lo estaban condenando. Jesús pide perdón por ellos. Y el pueblo, dice el versículo 35, estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué triste situación. Pero sabes, querido hermano, cuando esas personas se levanten de la muerte, resuciten y se encuentren con el verdadero Mesías, aquel que ellos condenaron, se encuentren con Jesús, que ya no vendrá como un hijo de carpintero, como un humilde siervo, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando ellos lo vean, temerán, gritarán, se lamentarán y le dirán a las peñas, como Jesús lo mencionó aquí en el versículo 26 al 30, especialmente allí en el versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Así dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Los impíos, al ver la venida de Cristo y al ver a Jesús viniendo en gloria, dirán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes. Aquí se burlaban de Jesús, lo injuriaban, gritaban, se reían, se mofaban de Jesús. Pero cuando venga en gloria, ellos temerán y lamentarán y tratarán de decirle a las peñas: caed sobre nosotros. Pero necesitan ver a aquel que condenaron, y será una condenación terrible para ellos. Qué triste que hoy día también las personas aún siguen como aquel pueblo, burlándose de Jesús. Creen en otras cosas absurdas, realmente ilógicas, pero a Cristo Jesús no le quieren creer. Sin embargo, Jesús está allí dando su tierna invitación, querido amigo. Necesitas aceptarlo a Él en tu corazón.
Luego, cuando Jesús es crucificado, hay 2 hombres que son crucificados también, 2 malhechores, 2 criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, este versículo es muy controversial y hay que entenderlo muy bien, porque esta expresión que hoy o que no aparece realmente, es una mala traducción que se hace aquí, porque lo que Jesús realmente le dice a este hombre es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le está diciendo a este hombre que ese mismo día que moría subiría al paraíso y estaría con él. No. ¿Por qué? Porque si veremos en el capítulo de mañana, el capítulo 24, y como lo hemos estudiado ya también en Mateo y en Marcos, cuando Jesús resucita, María va allí. Y cuando está llorando, Jesús le dice: ¿por qué lloras? Y entonces ella le dice: tú que eres el jardinero. Ella pensó que Jesús era el jardinero. Entonces le dice: tú que eres el jardinero o que tú estás aquí, dime dónde han llevado el cuerpo de Jesús, porque lo han robado, no lo encuentro. Mira que a ella se le había olvidado que Jesús había prometido que resucitaría el tercer día. Sin embargo, estaba allí llorando. Y Jesús le dice: tranquila, soy yo, no temas, María. Y ella se da cuenta que es Jesús. Cuando va a ir a abrazarlo, Jesús le dice unas palabras que tira por piso aquel concepto de que Jesús aquí a este ladrón le está diciendo que ese día estaría en el paraíso. Porque Jesús le dice a María, le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Nótese bien, aún no he subido a mi Padre, pero yo había resucitado. Y como que Jesús le está diciendo aquí a este ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo murió Jesús? El viernes. O sea, según el concepto que hoy en día muchos entienden, es que Jesús el viernes subió al Padre con este ladrón y se lo llevó al Padre y se presentó allí. Pero luego el domingo que resucita, le dijo a aquella mujer: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí realmente al ladrón? No que iba a estar en ese momento, sino que tendría el boleto asegurado y que ese día, antes de morir, su vida fue sellada para la salvación, para la eternidad. Y cuando venga en gloria Cristo Jesús, le resucitaría. Esto es realmente a lo que se está refiriendo Cristo Jesús. Porque la Biblia me deja claro el concepto de que una persona cuando muere no va al cielo si hace las cosas buenas o va al infierno si hace las cosas malas. Esto no aparece en ningún texto de la Biblia y hemos leído muy bien hasta el momento. Vamos en Lucas 23, desde Génesis 1, cuando iniciamos, hasta hoy, Lucas 23, ni un solo texto me dice que los muertos van al cielo, jamás. Pero sí me dice que una persona antes de morir que acepta a Cristo queda sellado para la eternidad y cuando Cristo venga lo resucitará de entre los muertos y se levantará inmortal totalmente, se levantará transformado y Cristo entonces lo salvará. Interesante. Ahora, carta 203 del año 1905 dice la sierva del Señor: entre los redimidos algunos se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de la vida y a ellos se les dará instrucciones en el cielo, pues cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo conducirá a los redimidos junto al río de la vida y les aclarará lo que no pudieron entender mientras estaban en la tierra. Y uno de esos hombres es este ladrón en la cruz. Aceptó a Cristo, nunca antes lo había hecho, era un criminal, pero en los últimos momentos de su vida lo aceptó y encontró salvación. No fue al cielo, ni está en el cielo, porque él murió, fue sepultado y está aguardando, aunque ya no existe porque ya quedó convertido en polvo. Pero cuando Cristo venga, ese lugar donde él fue enterrado, sus huesos se reconstruirán, sus tejidos, sus músculos y todo, y resucitará y podrá ver a su Padre, otra vez a Jesús, y ahora lo verá en otro aspecto, no lo verá colgado en la cruz. Él se sorprenderá porque el último pensamiento que tuvo era ver a Jesús ahí al lado, pero en ese momento lo verá en el cielo viniendo en gloria. Qué maravilloso será ese impacto para este hombre, una sorpresa maravillosa. Ahora, Mensajes Selectos, página 52 del año 1897 dice: Cristo perdona los pecados hasta el fin de su obra.
En lo más oscuro de la medianoche, cuando la estrella de Belén está por hundirse en el olvido, he aquí que brilla en medio de la oscuridad moral, con claro resplandor, la fe de un pecador moribundo, mientras se sostiene de un Salvador moribundo. Tal fe podría representarse por la de los 2 obreros de la hora 11ª, quienes recibieron la misma recompensa de los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición, rogó con fervor como si se diera cuenta plenamente de que Jesús podía salvarlo si quería. Y la esperanza expresada en su voz se mezcló con angustia al darse cuenta de que si el Salvador no quería, estaba perdido, eternamente perdido. Confió en Jesucristo, su cuerpo y su alma desvalidos moribundos. Gloria al Señor. Qué maravilloso relato. Y este ladrón encontró salvación en Cristo Jesús. No importa dónde estés, querido amigo, no importa dónde te encuentres. Mira este ladrón, allí en la última hora de su vida, colgado en la cruz. Jesús moribundo también. Sin embargo, fue una luz para esta persona. Así que, querido hermano, no importa en la condición en la cual te encuentres, tú puedes brillar y puedes alumbrar el camino a otras personas. Que estás mal, que estás herido, que estás afligido, no importa. Esas situaciones no te pueden hacer opacar la luz de Cristo Jesús en tu vida. Jesús dijo, una luz no se enciende y se guarda por allá. No, una luz se enciende y se coloca en lo alto para que alumbre a muchas personas. Estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles, pruebas, incertidumbres, luchas, problemas en tu vida. No importa. Alumbra a las personas, rescata a muchas almas. Mira a Jesús en la cruz, cuánto dolor tenía, cuánto sufrimiento estaba pasando, muchísimo. Tú y yo nunca, escúchame bien, nunca hemos pasado ni pasaremos por una angustia tal como la tuvo Jesús, jamás lo tendremos. Pero aún así, a pesar de todo, Jesús en su gran angustia pudo salvar a este hombre. Entonces no tenemos excusa hoy, querido hermano. Que estás en problemas, que estás en dificultades, no importa. Debes testificar acerca de Cristo y alumbrar el camino a otras personas. Porque aunque tú tengas problemas, estás en mejores condiciones que otros porque tú tienes una luz que otros no tienen y debes alumbrarles ese camino a ellos para que encuentren salvación en Cristo Jesús. Por eso no te detengas, no te desanimes, avanza, alumbra el sendero a muchas personas y sé una luz en medio de la oscuridad. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!